Bienvenidos a un nuevo episodio de Propiedad Privada. La mañana del 29 de octubre del año 2023 amanecía con la noticia del fallecimiento del actor Matthew Perry, también conocido como Chandler Bing, el mítico personaje de la serie Friends. Yo creo que todo el mundo conoce esta serie, sobre todo la gente que es de mi generación, de 30 años hacia arriba, porque básicamente hemos crecido con ella. Y de hecho los que nos hemos visto la serie completa, normalmente la tenemos en un top de series como una de nuestras favoritas, porque yo creo que marcó la época de una generación. em, las historias de estos 6 amigos y compañeros de piso que pues nos contaban sus historias, sus relaciones, con mucho humor en muchos de los casos, pues por lo que se ha visto en redes sociales, ha causado mucha pena el fallecimiento de Matthew, sobre todo porque era una persona muy joven, una persona que tenía tan solo 54 años, pero sí que es verdad que había pasado por muchas circunstancias muy delicadas. Incluso en muchas de ellas, pues prácticamente podría haber fallecido, por lo que él cuenta en su biografía, ¿no? La verdad que yo cuando me he despertado esta mañana, lo estoy grabando la misma tarde de la noticia, pues me he enterado a través de Twitter, como creo que muchos de nosotros nos hemos enterado, luego ya han empezado a publicarlo en otros medios. La verdad que me sorprendió bastante. Era la típica noticia que no te esperas leer, sobre todo porque no es una persona mayor, como acabo de comentar, ¿no? No es el típico actor que ya roza los 90 años o unos 80 y todos, y ya piensas pues, que puede tener algún tipo de problema, el cual pues es más fácil, a lo mejor, que le suceda algo. Aunque hoy en día pues a cualquiera le puede suceder cualquier cosa. Pero la verdad es que no ha dejado de ser una noticia sorprendente e inesperada, ¿no? Como digo, una serie mítica de los años 90, durante 10 años, desde 1994 a 2004. Pues esta serie de 6 amigos y compañeros de piso, vecinos, acompañó a toda una generación de adolescentes, que la veíamos, a través de Canal Plus en aquel entonces, ¿vale? Que era donde la emitían. Aprovechábamos esos ratos donde Canal Plus no estaba codificado y nos daban, pues, entre otras cosas, esta serie, Friends, Lo Más Plus. Yo creo que los pocos programas que daban en Canal Plus eran de bastante calidad, ¿no? Y las series también, y en este caso estaba Seinfeld y también estaba Friends, ¿no? Todos hemos visto, yo creo que estas series cuando las han dado y hemos, como he dicho, crecido con ellas. Cabe destacar que yo he visto algunos vídeos que han hecho ya personas de la serie a día de hoy, bueno, a día de hoy no, a lo que es hasta ahora, y ha habido uno que ha comentado datos de la serie y destaca que Friends ni siquiera era la serie más vista de su época, ni en Estados Unidos, que es de donde es esta serie, ¿no? Sino que era Seinfeld. No era la serie que más seguidores tenía. Y eso que reunía, por lo que han dicho, entre 34 y 40 millones o más de espectadores de ver la serie, porque es una serie que obviamente se emitía en todo el mundo, ¿no? Entonces, y antes no había tantos canales de televisión como ahora. Entonces es sorprendente es sorprendente la cantidad de gente que lo veía y por eso nos sorprende hoy en día la cantidad de reacciones que ha habido ante el trágico fallecimiento de Matthew Perry, ¿no? Em, de hecho, contaba otra de las anécdotas, además del tema de que no era la serie más vista, era que Matthew Perry, junto a sus compañeros masculinos de la serie Friends, fueron de los precursores, por aquel entonces, estamos hablando del año 1994, de que tanto hombres como mujeres cobrasen lo mismo pues cobrasen lo mismo por capítulo, para igualar los sueldos, que no hubiera pues algo muy común en Estados Unidos y también aquí, por desgracia, pasa en casi todo el mundo, que es que los actores hombres cobren más que las mujeres, ¿no? Y allí establecieron que por cada capítulo iban a cobrar $1.000.000 cada uno para así igualar y que todos ganasen lo mismo. Como digo, durante 10 temporadas, 6 amigos
como eran Jennifer Aniston, que hacía de Rachel, Courtney Cox, que hacía de Mónica, Lisa Kudrow era Phoebe, Matt LeBlanc hacía de Joey y David Schwimmer hacía de Ross. Y luego estaba pues Matthew Perry, ¿no? Que hacía de Chandler Bing. Matthew Perry sacó hace, no sé si fue en 2018 o 2019, si no recuerdo mal, una biografía donde contaba pues muchas cosas que ya se sabían antes de contarlas, porque ya las había contado en entrevistas, que habían ocurrido pues fuera de las cámaras, por decirlo de alguna forma, por contar algunas, los problemas que tuvo con alcohol y drogas mientras estaba grabando la serie. Él relata que tomaba hasta 56 bicodinas al día, que pesaba como 50 y pocos kilos mientras grababa la serie. Él llegó a reconocer que había como 3 temporadas de la serie que no se acordaba de absolutamente nada de lo que grabó. Por eso nunca había vuelto a ver la serie, entre otras cosas, porque dice que le recordaba esa época y que era capaz de reconocer cuál era su situación física en cada momento en la serie y lo que hacía fuera de las cámaras, ¿no? Entonces le traía duros momentos, duros recuerdos y no quería volver a revivirlos. También relata cosas como que se había apuntado como 30 o más veces a terapia, que todos sus compañeros, de hecho hay una anécdota que cuenta que dice que el personaje de Rachel, Jennifer Aniston, en un rodaje le olió y dice que olió a alcohol y se lo echó en cara y le dijo: "Hueles a alcohol, tío". Y entre todos le ayudaron, como que nadie le dejó de lado y todos intentaron ayudarle porque sabían lo que estaba pasando. Em, y de ahí que hubiera tenido numerosos problemas a posteriori por este consumo incontrolado de drogas, como que pues ha sufrido otro infarto, creo que en el año 2018, donde fue operado y los médicos le dieron un 2% de posibilidades de salvarse. También cuenta como que había como 5 personas en su situación en el hospital por consumo también de drogas y demás, y que de esas 5 personas solo vivió él, solo se salvó él. Em, y la verdad que es un libro bastante entretenido de leer, yo os recomiendo que lo leáis. El libro se llama Amigos, amantes y aquello tan terrible, ¿no? Donde pues él relata y cuenta todos los problemas que ha tenido a causa del el consumo de drogas, cómo se preparaba pues los episodios de la serie, bueno, narra toda su vida fuera de lo que es la serie de Friends, ¿no? Y la verdad es que una terrible pena. Yo a nivel personal, pues la relación que tengo con esta serie es que la vi obviamente de pequeño, cuando la daban en Canal Plus. Luego, posteriormente, creo que la dieron también en Neox, no lo recuerdo muy bien, pero creo que también. Y la última vez que la volví a ver completa fue una Navidad, creo que en el año 2017, lo que sí que me acuerdo es que la vi en Netflix, y me apetecía volver a ver una serie, y no sé si me saltó un capítulo recomendado, y me la volví a ver completamente entera. Es decir, que son 10 temporadas y son muchos capítulos, ahora no recuerdo el número total, pero no sé si asciende a una media de 20 capítulos por temporada, ¿vale? Entonces, yo os recomiendo que la veáis, al que no la haya visto. Es una serie muy entretenida y os recomiendo verla. Em, Luego también destacar, en el año 2019 hubo una reunión donde hicieron pues una serie de entrevistas. Vamos, hicieron una entrevista con Jace Corden, creo que se llama el presentador. Ya hice un podcast, Locura Transitoria, hablando de esto y comentando un poco también pues algo de lo que estoy repitiendo en este episodio. El podcast es el episodio 56, que lo tengo aquí apuntado. Y pues bueno, otra serie de cosas también que yo he tenido relación con, que yo y mucha gente de mi edad ha tenido relación con esta serie, es que, por ejemplo, en colegios, institutos donde yo he estado, los profesores de inglés utilizaban esta serie a modo de aprendizaje. Es decir, utilizaban la serie Friends en versión original para aprender a hablar inglés. Ponía ciertos diálogos de la serie, me acuerdo de un profesor no sé si fue en bachillerato o la ESO, nos pusieron capítulos de la serie y analizábamos la serie, ¿no? Básicamente eran capítulos donde la serie estaba en versión original y los subtítulos estaban en español. Lo que pasa que el profesor o profesora desactivaba los subtítulos, nos decía: "¿Qué ha dicho en esta frase?". Tú tenías que intentar saber lo que había dicho o aprendías. También aprendías la fonética porque los escuchabas hablar, entonces era bastante útil, ¿no? Y luego el profesor o profesora activaba los subtítulos y podía ver qué es lo que realmente había dicho. Y así el profesor o profesora pues te enseñaba
a hablar inglés, a cómo se hacían las expresiones regulares, etcétera, etcétera. Entonces, era súper útil porque conocías una gran serie, si es que no la conocías ya, y además te valía para aprender a hablar inglés, a expresarte, a conocer las frases, a conocer la construcción de las sentencias, etcétera, etcétera. Yo siempre he dicho que Friends ha estado en mi top, no sé, no sabría decir ahora mismo si top 5, probablemente podría estar entre, pues entre otras con Breaking Bad, Prison Break, Hijos de la Anarquía, The Wire. Hay muchas muy buenas series, pero Friends siempre va a pasar a la historia como esa serie de amigos que pues nos hicieron a todos vivir momentos muy, muy entrañables, ¿no? Y muy, sobre todo muy divertidos, ¿no? Pues una serie emblemática para la gente de mi generación. Y ya digo, contaban, no sé si ha dicho el chico este del vídeo, con una media de una burrada, 50 millones de espectadores, podría haber dicho. Y no es ninguna tontería porque al final Estados Unidos es de los países más grandes del mundo y al final es una serie que se ha visto en todo el mundo. Entonces, si empiezas a contar espectadores de un país, de otro país, de otro país, no es ninguna extrañeza que llegue a tal multitud de gente, ¿no? Es por eso que hoy pues ha habido multitud de despedidas en las redes sociales de gente que ha crecido con esa serie, porque hizo que muchos nos entretuviéramos, nos riéramos y disfrutásemos de esos 6 amigos que nunca conocimos en persona, pero que tantas y tantas tardes nos acompañaron durante 10 años. Descansa en paz, Matthew Perry. Adiós, Chandler.